el Señor dejó dentro de su iglesia una estructura de gobierno para que a través de esa estructura de gobierno la iglesia, ya como una ente, como un organismo, como un edificio, como una familia, sea disciplinada. Entonces, uno mismo es una fuente de disciplina, la Biblia es otro foco de disciplina y finalmente el gobierno de la iglesia. Los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes son encargados de también administrar disciplina a la iglesia en su conjunto. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la práctica de la disciplina dentro de la iglesia? Judas capítulo 1, versículo 22. Quisiera leer desde el versículo 20 para darle un poquito más de sentido. Versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Quiero que notes, el énfasis está en que hay que ser edificados. La iglesia fue dejada para que nos edifiquemos unos a otros. Ahora, esta edificación, ¿cómo va a llegar? Versículo 22. A algunos que dudan, convencerlos. Esto es disciplina, hermano. La disciplina trae convencimiento. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, llega un momento que hasta hay que aborrecer ciertas cosas, ciertas prácticas, ciertas situaciones. Y todo esto, hermano, podemos pensar nosotros que son niveles de disciplina, de corrección, de instrucción, de orden dentro de la iglesia. Si nosotros somos miembros de la iglesia, como ya lo estudiamos semanas atrás, debemos estar dispuestos a ser educados, instruidos, ministrados, aconsejados, consolados, pero también disciplinados. Todo aquel que es miembro de la iglesia tiene que estar dispuesto a ser disciplinado. Esa es la razón por la que muchos o no se consideran miembros de una iglesia, o no quieren, o buscan iglesias donde pasen desapercibidos, pasen anónimos, porque no quieren ser corregidos, quieren tener beneficios, quieren tener algún tipo de placer espiritual o místico, pero no tener ninguna clase ni de compromiso ni de corrección. La semana pasada ya vimos que solo se corrige a quienes, a los hijos. Eso ya lo miramos, solo a los hijos se les corrige. Si la iglesia es una familia y todos nosotros somos hijos del Señor, somos hijos de Dios, tenemos que ser disciplinados. ¿De acuerdo? Al hijo que se ama se le corrige. ¿Y cómo es que el Señor va a corregir a los hijos que Él ama? A través de su palabra, pero también a través de la iglesia. Ok, puedes estar seguro, hermano, que la disciplina dentro de la iglesia es una de las prácticas más incómodas de la práctica pastoral. Es de las cosas más incómodas. No creas que es agradable tener que, como pastor, como gobierno de la iglesia, no es agradable tener que ordenar a veces situaciones, enfrentamientos, cosas que están ocurriendo entre hermanos, confrontaciones, murmuraciones, incluso pecados que pueden estar causando daño a la iglesia. No es nada agradable. Uno quisiera que la iglesia caminara bonita siempre, ¿verdad? Ordenadita, que todos fueran obedientes, que todos fuéramos amables, que todos fuéramos dispuestos, que todos apoyáramos de manera alegre todas las cosas que ocurren, pero eso no pasa, sencillamente porque somos seres humanos y siempre donde hay agrupaciones de personas va a haber diferencias, porque cada cabeza, hermano, es una manera de pensar.
Y cada quien tiene una educación y cada quien tiene una formación, cada quien trae traumas, cada quien trae heridas, cada quien trae observaciones de cómo deberían ser las cosas, y no todos tenemos el mismo conocimiento de la Biblia, ni todos aceptamos la Biblia en el mismo nivel de autoridad que deberíamos. Entonces es una problemática que causa incomodidad, que causa dificultad dentro de los ministros. Sin embargo, hay que entrarle, hay que hacerlo, porque si la iglesia es la novia del Señor, y la palabra dice que la novia del Señor, su esposa, tiene que ser presentada limpia, sin mancha y sin arruga, entonces tiene que haber un trabajo para que esta iglesia, que es la novia del Señor, sea limpiada, sea perfeccionada, sea purificada, sea santificada. Y eso va a ocurrir, por supuesto, a través de la palabra del Señor y a través del orden ministerial que el Señor ha dejado para que esto pueda ocurrir. Ahora, ¿cómo van a hacer los ministros la disciplina? Un pastor de una iglesia o los ancianos de una iglesia, ¿cómo van a aplicar disciplina? Conforme a su propio criterio. Dios nos guarde. Eso yo creo que es un gran problema, que a veces estamos aplicando disciplina conforme a nuestra opinión, y la opinión del ser humano es muy peligrosa, sobre todo en asuntos donde se le otorga cierta facultad a otra persona. Entonces, hermano, Dios nos ha dejado modelos de disciplina dentro de su propia palabra, modelos de consejería, porque la consejería misma, la ministración al alma por sí misma, ya es una disciplina en sí misma. Nuestra fuente principal de disciplina es la palabra de Dios. Habiendo muchos pasajes que pudiéramos mencionar, yo quiero ir al núcleo de la disciplina en labios de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Hermano, el Señor Jesucristo es admirable, obviamente, Él es Dios, y como Dios que es admirable en su persona completa y perfecta. Pero cuando uno ve la parte humana de cómo hablaba, de cómo enseñaba, uno se queda sorprendido, porque es tan sencillo el Señor en la forma en que enseña, es tan práctico, y a veces nosotros andamos queriendo buscarle el hilo negro, pero al mismo tiempo que es tan sencillo y práctico, también, hermano, nos mete en grandes dificultades. Pero si tuviéramos la valentía de actuar con el entendimiento de su corazón y de la forma en que Él nos enseña, nos quitaríamos muchos problemas, hermano. Mira, yo quiero que mires este pasaje. Capítulo 18, versículo 15. Está hablando Dios, hermano, porque es Cristo hablando. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Repréndelo. Eso es disciplina. Repréndelo tú estando él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Este pasaje habla de disciplina, pero una disciplina basada en el perdón y en la restauración. Anota eso.
La disciplina tiene que estar basada en el perdón y en la restauración. Ese es el espíritu de la disciplina. Ese es el espíritu del castigo a un hijo. Un padre no castiga al hijo porque le caiga gordo su hijo. No castiga a su hijo porque su hijo sea su enemigo. Un padre no castiga a su hijo porque su hijo sea su enemigo y diga, ahora sí es la mía, ahora me toca a mí. No, el corazón de un padre cuando castiga a su hijo es restauración. Que sea mejor, que cambie y busque una forma mejor de hacer las cosas. Ese es el espíritu de este pasaje, aunque tú no lo creas. Vamos entonces a ver las fases, las etapas que este pasaje nos va diciendo y vamos a encontrar algunos datos para que este mismo principio de disciplina se aplique en la iglesia, ya sea entre hermanos o ya sea desde el gobierno de la iglesia, hacia la congregación. Número 1, mira, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, ¿cuál es la primera acción? Disciplina en privado, corrección en privado, llamada de atención en privado. Si un hermano ha cometido una falta, cualquier hermano que ha visto o que sabe que un hermano está cometiendo una situación que lo está poniendo en riesgo o que lo ha ofendido, aquí la palabra dice, llama a tu hermano y dile, oye hermano, ¿te hice algo? ¿Por qué te comportaste de esa manera conmigo? Oye hermano, supe que estás diciendo esto de mí. ¿Me puedes explicar por qué? Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, cuando el pastor o los ancianos saben, ven o reciben información de una situación que hay dentro de la congregación, este debería ser el primer paso. Llamar en privado a la persona acerca de la situación que preocupa o que vemos peligrosa o que vemos riesgosa o que ya está siendo pecaminosa. En privado. Me llama la atención cómo el Señor Jesucristo dice, si te oyere, has salvado a tu hermano. En otras palabras, si te oyere y te dice, sí, me equivoqué, sí, tienes razón, perdóname, o si te dice, no me había dado cuenta, pero voy a poner atención y voy a corregir. En otras palabras, si acepta y dice, ok, no hace falta que se corra más el asunto, ahí quedó. No hace falta que se divulgue. Porque si tú llamas a un hermano a cuentas y le dices, oye hermano, supe que tú dijiste esto de mí, y el hermano te lo aclara y te dice, sí lo dije hermano, pero fue por esto, y hay una reconciliación, sería muy deshonesto y muy criminal que después tú, con todo que tuviste un encuentro en privado, vayas y divulgues el asunto, ¿verdad? O que el pastor o el ministro o el que está dando consejería, después de llamar en privado a una persona y tenga una plática en privado, después vaya y divulgue el asunto. El Señor dice, es en privado se queda. Y ya arreglaste el asunto, gloria a Dios. Confiemos en que el Señor va a permitir que eso haya quedado arreglado. Entonces, ahora, ¿cuál es un propósito de hablar en privado? Indagar la veracidad del asunto. Porque también puede ser, hermano, que la información que tenemos sea una mentira, sea una difamación, o sea una información a medias, o sea sencillamente un malentendido. Por eso es importante. Hermanos, muchos de nosotros nos quedamos con la información o con nuestra primera impresión y no hablamos con la persona que pensamos que nos está ofendiendo. Pasa una persona junto a nosotros, no nos miró y entonces nosotros decimos, ese hermano pasó junto de mí, le extendí la mano y no me saludó. Ese hermano, seguro que algo le dijeron de mí. Y hacemos una historia. ¿Por qué no ir con el hermano? Quizás si es que me molestó realmente y decir, hermano, pasaste junto de mí, te estiré la mano y no me saludaste, ¿te hice algo? Y el hermano puede ser que te diga, perdóneme hermano, es que sí, fíjese que me siento ofendido por tal asunto. O puede ser que te diga, hermano, no, disculpe, iba distraído, iba pensando en otra cosa. Entonces es indagar. Lo primero es indagar.
No nos creamos Pancho Villa, ¿verdad? Que primero matamos y después averiguamos. Indagar la veracidad del asunto. Segunda cosa, en una plática privada podemos ver el corazón de la persona. Y en una plática en privado, cuando un pastor llama a alguien, a lo mejor se va a encontrar que lo que está sucediendo es porque trae un corazón lastimado, trae un corazón con un trauma de su pasado, trae un corazón que tiene miedo o que tiene vergüenza, y entonces nos damos cuenta que quizás se está cometiendo una falta que se tiene que arreglar, pero que tiene un fondo, una raíz. Por eso una plática en privada es muy importante. Y finalmente, pues sirve para estimular al arrepentimiento, si es necesario. Estimular al arrepentimiento, estimular a buscar el perdón, a pedirle perdón a Dios, estimular a arrepentirse de una práctica y buscar la ayuda de la palabra del Señor, dependiendo de lo que el Señor vaya guiando. Pero una primera plática es fundamental. Si el hermano acepta, si el hermano explica, si la persona que está siendo confrontada porque fue sorprendida en algún pecado, acepta el asunto, se humilla delante de Dios, hay una oración sincera, ahí el asunto puede haber quedado. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, quiero decir una cita que nos va a ayudar para poner todavía más fuerza en este primer punto de llamar en privado. Hebreos 10, capítulo 24, Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese considerémonos unos a otros, hermanos, seamos sensibles, tengamos compasión, no seamos tan rudos o tan duros. Consideremos, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué un hermano quizás se aísla y no le habla a nadie? Considerarnos, es decir, a lo mejor se siente solo, deprimido, triste, pero si nosotros pensamos es que se sienta hasta allá porque es soberbio o porque es orgulloso o porque piensa que es más que los demás, estamos dando espacio al enemigo. El Señor dice: considérense. En otras palabras, en vez de generar un primer pensamiento contra tu hermano, genera un pensamiento de empatía hacia tu hermano. Y consideren cómo estimularnos al amor y a las buenas obras. Y eso, hermano, puede ser en un primer encuentro. Así deben disciplinar los ancianos, hermano. Así deben disciplinar los pastores en la iglesia, buscando estimular en privado a las buenas obras y al amor. Ahora, ¿qué pasa si en una primera plática, después de que está confirmado, se sabe bien que hay una situación, por ejemplo, de adulterio, y se tiene que confrontar el adulterio, por mencionar un pecado que está dañando una familia y que puede dañar incluso a otras familias dentro de la iglesia, o un hermano que está corriendo una información contra la iglesia, contra los ministros, y que está causando dudas y está causando preocupación. Se llama a la persona y se le confronta en privado y se dice: hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué estás haciendo o por qué estás hablando? ¿Qué hay en tu corazón? Explícanos. Y a lo mejor se comporta, en vez de reconocer y de decir sí, necesito ayuda, se porta soberbio, se porta altivo, se cierra. Puede haber muchas reacciones: no me importa, no me interesa. ¿Ustedes quiénes son para decirme lo que tengo que hacer? Porque eso puede pasar, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra que hay que hacer? Jesucristo dijo: si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces se llaman testigos, no testigos necesariamente de la falta, no testigos necesariamente de lo que está ocurriendo, aunque pudiera ser. Bueno, tú dices que no ocurrió, hermano, que tú no estás en adulterio, pero ¿qué crees? Que hay un hermano que te vio. Entonces llama al hermano: sí, hermano, yo te vi. Yo te vi que entraste a un lugar con una mujer que no era tu esposa. Entonces ese es un testigo de confrontación. Pero puede ser que haya un testigo solamente para que
Una vez que se hable con el hermano y se le confronte acerca de la falta que está poniendo en riesgo su vida, su familia o la iglesia, haya testigos de que se atendió el asunto y no a la persona, que se atendió el problema y que no fue un asunto personal contra la persona. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El Señor Jesucristo está citando la ley, porque eso es lo que la ley decía también, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, esa es la segunda fase, que haya testigos. Esa es una fase difícil, es una etapa complicada, porque tener que buscar que haya testigos para que un hermano se dé cuenta que está haciéndose daño él, o que está dañando a otra persona, o que está dañando a su familia, o que lo que está haciendo realmente está poniendo en riesgo incluso la estabilidad de la iglesia o de algunas familias de la iglesia, es complicado. Pero Jesucristo dice, eso es lo que conviene hacer. La segunda fase entonces de la disciplina es una plática privada. Después de una plática privada donde quizá esa plática fue indiferente, fue retadora, fue cínica o sencillamente no se reconoce el asunto, ok, cuando se tiene certeza de la... ¿Qué pasa? Alguien preguntará, bueno, y cuando no hay testigos de nada, pues entonces se entrega al Señor y que el Señor trabaje con cada persona. Pero cuando se tienen bases de que hay un asunto peligroso, delicado, pecaminoso, entonces se llaman testigos que aporten pruebas o que sean oídos de cómo se va a resolver el asunto. 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Contra un anciano. Hermano, eso es interesante porque eso significa que la disciplina es para los dos lados. La disciplina no es nada más hacia los que se congregan. También los ministros del gobierno están sujetos a disciplina. Eso es algo, hermano, que hay que observarlo. También los ancianos, también los pastores deben estar sujetos a observación. ¿Significa eso que una oveja puede llamar en privado a un pastor y decirle, pastor? Claro que sí. Sí es posible. Decirle, pastor, creo que hay algo que usted está haciendo que no está bien y quisiera comentárselo. Si es un asunto grave, pues tendrás que buscar incluso testigos, es lo que dice la palabra. Contra un anciano no admitas acusación a menos que haya 1 o 2 testigos. ¿Por qué? Porque también, hermano, no perdamos de vista que contra los Satanás, hermano, a los que va a tratar de destruir primero son a los que están al frente. Porque si tira a los que están al frente va a ser más fácil llegar a los que vienen atrás. Entonces, por eso dice, contra un anciano que sea con 1 o 2 testigos. No vaya a ser que la única intención sea desprestigiar al que está al frente de la iglesia, al que está en el gobierno de la iglesia, y solo sea desprestigiar. Así que necesitamos que ahí sí haya más elementos para poder aplicar la disciplina correspondiente. Entonces, hermano, no pienses que la disciplina solamente es del gobierno de la iglesia hacia las congregantes. También los congregantes pueden llamar a disciplina a un anciano o a un pastor cuando hay una afrenta contra lo que la palabra nos enseña que es correcto, justo y bíblico. Amén. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera con 2 o 3 testigos se arregla el asunto? No hay la suficiente humildad, no hay la suficiente aceptación del pecado, de la falta o de la circunstancia peligrosa y delicada. Y aún con 2 o 3 testigos hay quien dice, no me importa, yo estoy haciendo lo que yo quiero, nadie son ustedes no tienen derecho, ustedes no tienen autoridad, ustedes no son nadie para que me puedan decir qué debo hacer o qué no debo hacer. ¿Qué dice Jesús? Entonces, si no los oyere, pon atención, dilo a la iglesia. Hermano, nadie quiere llegar a este punto. Esta etapa comienza a ponerse difícil, complicada, y ha sido muy mal entendida, hermano. Pues se piensa, hermano, que esto es un acto de exhibición. Es un acto para exhibir a la persona, para avergonzar a la persona y de manera como si fuera un juicio sumario, sentenciar al que cometió alguna falta. ¿Acaso crees que Jesucristo tiene eso en mente?
¿Crees que Jesucristo esté pensando de esa manera? De ninguna forma, hermano. Jesucristo como Dios, lo que está pensando es que es necesario sacar a la luz lo que está en tinieblas cuando se trata de una situación que puede ser cancerígena. Porque cuando algo está debajo, hermano, cuando un cáncer está escondido, va a seguir creciendo, va a seguir dañando. Por eso, hermano, Jesucristo dice, cuando hay algo que realmente pone en riesgo el bien de la iglesia misma y de la persona, obviamente, hay que sacarlo a la luz. Porque mientras se mantenga escondido, va a continuar haciéndole daño a sí mismo y a los que le rodean. Entonces, sácalo a la luz. Porque si lo sacas a la luz y esa persona se quiere continuar haciendo daños, si lo quiere hacer, va a continuar haciéndose daño en su pecado, en su maldad, pero ya no va a dañar a otros. Es una manera como de cortar, hacer una incisión, poner un torniquete para que no avance el posible daño. Cuando se expone el pecado o la rebeldía o la herejía, porque por supuesto que hay que dejarlo a este tipo de situaciones, porque la palabra es clara, no se trata de todas las cosas. Ese es el otro extremo, que hay quienes llevan esto, hermano, y cualquier circunstancia de la iglesia piensan que se debería de exhibir. El Señor está hablando de aquellos pecados que pueden causar un daño de destrucción, no solo a la persona, sino a la iglesia. Por ejemplo, las herejías, hermano. Las herejías, hermano, crecen en el anonimato, buscan el anonimato, empiezan a crecer como rumores diciendo, ¿acaso tú crees de veras que Jesús es el Hijo de Dios? No, Jesús es un hombre más, es un profeta. Eso es una herejía. Y buscan el anonimato. Hay que sacarlo a la luz, hermanos. Después de que se habló en privado y se dijo, hermano, ¿de veras tú crees que Jesús solamente es un hombre? Y que te diga, pues sí, eso lo creo yo. Bueno, ¿por qué no lo estudiamos juntos? Y después de estudiarlo, dice, oh, sí, pues, no, Jesús es Dios. Quedó en privado el asunto. Pero dice, no, aunque la Biblia diga eso, para mí no es suficiente. Yo creo que él nada más fue un hombre. Bueno, llamemos 2 testigos para ver si con otros 2 testigos puedes darte cuenta que no nada más es el pastor o el anciano el que piensa así, sino que hay otros que también miran lo mismo, que la Biblia dice que Jesús es Dios. Pero él sigue diciendo, no, yo aprendí porque hubo un maestro, hubo un apóstol, hubo un profeta que tuvo una revelación, bajó un ángel del cielo y le dijo que no, que Jesucristo no es Dios. Entonces, pues vamos a decirlo a la iglesia, hermanos, fulano de tal considera que Jesús no es Dios. Y como nosotros vemos en la palabra de Dios que Jesús es Dios, no podemos nosotros comulgar con esa misma creencia que Él ha hablado con muchos de ustedes. Así que queremos que sepan que la iglesia no respalda lo que este hermano está diciendo. Fuerte, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo muy radical. Pero Jesucristo dice, hay un bien más grande, que es la estabilidad bíblica, espiritual de la congregación. Hay que aclarar, hermano, esto hay que dejarlo reservado por asuntos que son verdaderamente peligrosos, que ponen en riesgo a la persona y a la iglesia en su conjunto. No es para cualquier asunto trivialito. No es para poner esto, hermano, cuando 2 hermanos se sacaron la lengua y uno de ellos dice, pues yo se la saqué con todo gusto y se la volvería a sacar, ¿verdad? Entonces lo vamos a exhibir, hermano, pongan cuidado con este hermano porque le gusta sacar la lengua a todos. No, son asuntos que trascienden a la vida o pueden trascender a la vida de la iglesia en su santidad y en su paz. Ok, ahora, Jesucristo va más allá, hermano. Y después de que dice, díganlo a la iglesia, en el versículo 17 dice, y si no oye a la iglesia, ¿qué es eso de si no oye a la iglesia? Ya se dice a la iglesia, hermanos, este hermano anda diciendo que Jesús no es Dios.
Pongamos cuidado porque no compartimos eso. ¿Saben qué puede pasar? Que muchos hermanos le empiecen a decir, oiga hermano, ¿cómo es posible que usted diga eso? Y puede haber que haya un grupo de hermanos que en amor traten de demostrarle con las evidencias que Dios nos da que Jesús es Dios. Pero si no oye a la iglesia y continúa diciendo, no, usted está mal, hermano, le voy a dar el canal del apóstol o del profeta que tuvo la revelación de que Jesús no es Dios, para que usted se dé cuenta cómo hay revelación fuera de la Biblia. ¿Sabes qué? Esto que estoy diciendo, estoy exagerando el punto, pero esto está pasando, hermano. Hay un montón de gente allá afuera en canales de YouTube que están diciendo que hay revelación más allá de la Biblia. Y a lo mejor muchos de ustedes lo están escuchando y ni cuenta se han dado. Por eso hay que exhibir a estos personajes. Pero también eso pasa dentro de la iglesia. Y Jesús dice, al tal, si no oye a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano. ¿Sabes qué significa eso? Ténganlo por inconverso. Ténganlo por gentil y publicano. Lo que está diciendo es ténganlo como alguien. ¿Quién eran los gentiles? Los que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces ténganlo como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. ¿Y quiénes eran los publicanos? Aquellos que, llamándose parte del pueblo de Dios, porque eran judíos, estaban contra el pueblo de Dios sirviendo a Roma. Entonces Jesús dice, ténganlo como, así como los judíos tienen a los gentiles que no son pueblo de Dios y tienen a los publicanos como traidores que están contra el pueblo de Dios, así ténganlo en la iglesia como alguien que no es parte del pueblo de Dios porque no comulga con el pueblo de Dios, y alguien que incluso es traidor a la iglesia porque va contra la santidad, la pureza o la palabra de Dios dentro de la iglesia. A veces somos tan humanistas, somos tan sensibileros, que le tenemos lástima a las personas, aunque sean focos de infección, a la vida de la iglesia. Y nos ganan más los sentimientos, aunque realmente sea un foco de daño. A mí me han dicho, lo he comentado, me han escrito cartitas o algunos me han dicho, hermano, pastor, no esté diciendo los nombres de aquellos que... Y lo he tratado de evitar también a veces por respeto, pero hermano amado, a veces hay que decir los nombres de los que están contra la iglesia, aunque tengan nombres de cristianos. Y si llegara a haber un extremo dentro de la congregación, pues habrá que hacerlo si fuera el caso, hermano. Pero el Señor Jesucristo dice, ténganlo por gentil y publicano. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Hay casos extremos donde definitivamente hay que separarse de algunos que, llamándose cristianos o llamándose hermanos, están dañando a la iglesia o son un foco potencial de daño y de destrucción a la iglesia. Esta etapa de la disciplina es la más dura de todas, cuando se tiene que marcar una gran diferencia de los que son con los que no son. El hecho de apartar o de separar de los privilegios a un hermano o a alguna hermana, porque está causando algún tipo de dificultad, hermano, o apartarlo de la congregación misma cuando es necesario. Una vez más tenemos que subrayar, esto tiene que dejarse para casos realmente radicales, duros, riesgosos, no para cualquier situación. Mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano, fíjate, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibiste de nosotros. ¿Qué te parece? El apóstol Pablo dice, apártense de todo hermano que no se sujeta a una disciplina. Cuando tú lees Corintios, de una vez Pablo dice, entreguen al tal a Satanás, al que ha tomado a su madrastra y está adulterando con ella. Ahora, eso se tiene que hacer estando de acuerdo. Aquí es donde está el gobierno de la iglesia y la iglesia misma actuando
en una disciplina. El Señor Jesucristo dice: si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Yo quiero que notes que ese versículo está hablando de cuando se tiene que disciplinar a una persona. Este versículo yo sé que lo usamos, y no digo que esté mal, pero lo usamos a veces para hablar de la oración. Donde dos o tres estén orando, ahí yo estoy en medio de ustedes. Pero si te das cuenta, no está hablando de la oración. Aunque claro, el Señor está en medio de su pueblo cuando invoca su nombre. Pero el Señor dice: cuando ustedes se pongan de acuerdo, dos o tres, eso es un presbiterio, dos o tres, hombres o mujeres que son maduros para resolver sobre un asunto, si ustedes lo resuelven después de haber hablado, después de haber juzgado, después de haber analizado el asunto, después de haber buscado el rostro de Dios, después de haber buscado la palabra del Señor, yo estoy en medio de ustedes. Entonces, hermano, Dios respalda las decisiones de un presbiterio cuando son tomadas con madurez y con devoción, estando de acuerdo. La iglesia y los ministros entonces deben de estar de acuerdo cuando se trata de resolver asuntos, para no entorpecer el espíritu de la disciplina. ¿Qué significa eso? Que si dos de los que están en el presbiterio están de acuerdo y dos no se debería avanzar en una disciplina o en un asunto. Porque si hay desacuerdos, eso quiere decir que hay duda, y el Espíritu de Dios no se va a mover en la duda. Entonces, pero cuando todos están de acuerdo y están convencidos de que sí, a ese hermano hay que disciplinarlo, quizá diciéndolo a la iglesia, y todo el presbiterio está de acuerdo, dice Dios: yo estoy allí con ustedes. Mira lo que dice la palabra, 2 Corintios 2, 5 y 6. Pero si alguno me ha causado tristeza, dice Pablo, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Entonces está hablando, hermano, de casos que causan tristeza o problema, no solo a una persona, sino a toda la congregación. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Está hablando del caso que yo te mencionaba hace rato. En el capítulo 5 de 1 Corintios, capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos y vosotros y mi espíritu, con el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué versículo tan fuerte y al mismo tiempo tan difícil, porque Pablo dice: ustedes como ancianos ya hablaron sobre el asunto de este muchacho que se metió con su madrastra, no se quiere corregir, puede ser un antecedente. Si ustedes no lo corrigen, va a provocar que muchos justifiquen el adulterio dentro de la iglesia. Así que ustedes tienen que tomar una disciplina fuerte, porque cualquiera va a poder justificar el adulterio si ustedes no hacen algo en este asunto. Así que el gobierno de Corinto dijo: está bien, disciplinemos. Y Pablo dijo: yo estoy con ustedes, y el Señor Jesucristo en medio de nosotros. ¿Qué es entregar a Satanás? Hermano, no lo sé, ahí no me voy a meter hoy. Porque, hermano, entregar a Satanás sencillamente es separarlo de la iglesia en un principio. Separarlo de la iglesia para salvación de su alma, dice. Ahora, puedes tú pensar: qué duro es esto, qué fuerte. Sin embargo, aunque tú no lo creas, el espíritu de esta disciplina es restauración. Después de estas palabras que el Señor dice: yo estoy en medio de vosotros, si juzgan donde dos o tres están, yo estoy también ahí. Donde disciplinan dos o tres, yo estoy ahí. Después de estas palabras, hermano, mira lo que dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Ok, ya pecó contra mí, le hablé en privado y no quiso ponerse a cuentas. Llamé 2 testigos y no quiso ponerse a cuentas. Se le dijo a la iglesia y él dijo: me vale gorro, no quiso arrepentirse. Lo separamos y lo disciplinamos, separándolo de los privilegios, o de una vez separándolo de la congregación, y él continuó. Ahí ya debo de mantenerme al margen y ya no hacer nada. Jesucristo dice: no pierdas el corazón, sigue teniendo un corazón perdonador.
¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿7 veces? ¿Cuántas veces lo tengo que disciplinar? ¿7? ¿Cuántas veces tengo que soportar su falta? ¿7? Porque pensémoslo ahora de la otra manera. Hablé con él, no quiso, hubo testigos, no quiso arrepentirse, se le dijo a la iglesia, tampoco, se le separó de la iglesia y entonces reaccionó, y entonces volvió, y entonces se dio cuenta que no podía continuar en su condición y lo recibimos en la iglesia. Pero al poco tiempo volvió otra vez a las andadas y volvimos a confrontarlo y volvimos a exhortarlo y volvió a arrepentirse. Y después otra vez. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto con mi hermano? 7 veces, basado en la tradición judía, porque la tradición judía decía que 7 veces. Entonces Jesucristo nos muestra el espíritu de la disciplina. Y el espíritu de la disciplina es: no, ciertamente te digo que hasta 70 veces 7. Lo que le estaba diciendo es: no te canses de disciplinar y no te canses de perdonar. Llama al hermano. Si se arrepiente, abrázalo, restáuralo. El espíritu al final de la disciplina es la restauración. Todo aquel que disciplina, sea un anciano, sea un pastor, sea un líder, sea un hermano que aconseja, que está en el área de ministración al alma, la mentalidad primaria tiene que ser restauración. Colosenses 3, 12 y 13 dice: como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces el espíritu de la disciplina no es la venganza. El espíritu de la disciplina no es el desquite. Si hay un ministro, hay un hermano que cuando ve que su hermano comete una falta dice: ya lo tengo donde lo quería, ahora sí lo voy a hacer pedazos. Ese hermano no está listo para reprender ni para buscar restaurar a nadie. Tenemos que librarnos de eso. Tú tienes que orar por los ancianos de tu iglesia para que tengan un espíritu de mansedumbre, de humildad y de tierna compasión. Tienes que orar por los hermanos que son líderes y que tienen que atender y resolver problemas entre hermanos, para que tengan un espíritu perdonador todo el tiempo. Aún en los casos de aquellos que se hayan tenido que confrontar delante de la iglesia o que a lo mejor se terminaron yendo de la iglesia. Mira, hermano, en la iglesia local de nosotros nunca hemos tenido que separar a nadie, pero hay muchos que han decidido irse y no se los hemos impedido. Cuando son confrontados y decimos: hermanos, que esa condición no es correcta, entonces me voy de la iglesia. Es tu decisión, pero no consideramos que sea correcta la manera en que te estás conduciendo. Entonces deciden separarse. Tampoco se lo vamos a impedir. Pero ¿qué pasa si deciden regresar con amor, con compasión, con humildad? Hay que restaurarlos y recibirlos, porque están mostrando arrepentimiento, disposición para congregarse y disposición para sujetarse a los lineamientos de la congregación. ¿Qué hay que hacer entonces? Recibirlos con un corazón noble y estando dispuestos a integrarlos al pueblo, y si incluso es necesario, al servicio. Segunda los Corintios 2, 7 al 8 dice, pon atención en este versículo, hermano: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor con él. El contexto está hablando de uno que regresa. Perdónenlo, consuélenlo, para que no sea consumido con demasiada tristeza. En otras palabras, aquel que regresa o aquel que se manifiesta arrepentido, ¿qué pasa si un hermano ni siquiera se va de la iglesia? Al ser confrontado dice: sí, está bien. O se le confronta con 2 o 3 testigos y dice: sí, necesito ayuda. En ese momento, hermano, hay que restaurarlo y no permitir que la tristeza lo ahogue. Hay que acompañarlo y no permitir que la tristeza lo consuma. Eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque el espíritu de toda disciplina, de toda llamada de atención, de toda corrección, de todo llamado al orden,
de todo llamado al orden es la restauración y el perdón. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Entonces, contrario a lo que cualquiera pueda pensar, cuando se le llama a uno a cuentas y se le dice, hermano, creo que hay un asunto que tenemos que hablar porque creo que te está causando un problema, o le está causando un problema a otra persona, o le está causando un problema a otra familia, o le está causando problemas a la iglesia. El llamado al orden, al final, es la restauración. Pero cuando una persona se porta necia, rebelde, obstinada, cínica, el Señor dice, tampoco vamos a estar peleando porque no nos ha llamado el Señor a contienda. Es muy diferente cuando se le confronta a una persona y se le dice, hermano, creemos que está en pecado y ese pecado es peligroso para usted y para la iglesia. Y la persona dice, sí, hermano, tiene razón. ¿Qué puedo hacer? Pero es muy diferente cuando a alguien se le dicen las mismas palabras y dice, pues sí. ¿Y qué piensa hacer al respecto? Es muy diferente. Porque aquel que está con un espíritu dócil, aceptando y reconciliando para poder ser ayudado, se le puede llevar a la palabra, se le puede llevar a la oración, se le puede llevar una serie de pasos para que él pueda avanzar. Pero aquel que es cínico y dice, ¿y sí? ¿Y qué? Si uno dice, no, pues nada, hermano, perdone usted, disculpe por molestarlo. Le dimos fuerza para que continúe no nada más en su pecado, sino también para que pueda promover desorden dentro de la iglesia. Por eso, hermano, es necesario de repente poner disciplinas. Ojalá y nunca tengamos que llegar a una disciplina tan radical como la que el Señor Jesús sugiere. Sin embargo, si el Señor Jesús la sugiere, es porque a veces es necesario. ¿Quieres ser disciplinado? Quédate en tu iglesia. ¿Quieres que Dios te ordene en áreas de tu vida? Desde áreas espirituales, desde áreas de tu corazón, áreas de tu vida diaria. No te muevas de tu congregación. Deja que te disciplinen. Deja que la palabra te corrija. En tu congregación te van a restaurar a través de la disciplina. En tu congregación te van a instar a que permanezcas, aunque a veces tengamos que ser llamados al orden. No dejes de participar en tu congregación, porque aún allí, con los roces que tengamos los unos con los otros, vamos a aprender también a ser una iglesia disciplinada. Mira lo que dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Ahí hay disciplina, el tener que soportarnos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Soportarnos los unos a los otros es disciplina, porque la neta, a veces somos medio insoportables. Yo sé que a veces hasta el pastor es medio insoportable, pero el Señor nos dice que nos soportemos, y también la congregación a veces es insoportable, hay que decirlo. Pero en esa disposición de soportarnos, estamos mostrando solicitud a guardar la unidad, porque es más importante la unidad de la iglesia que mis propios intereses. Ahora, finalmente, hermano, la disciplina es necesaria, y ese es el último punto. ¿Sabes por qué? Porque la disciplina define los que son de los que no son. Por duro que parezca, hermano, la congregación, en medio de todas las broncas, problemas, situaciones, malos entendidos, roces que tenemos, rebeliones que se manifiestan, posiciones que de repente surgen, hermanos que no quieren avanzar o que se quieren ir por la tangente, todas las cosas que pasan en una iglesia, eso ayuda para que lo que está escondido en el corazón de cada uno salga a la luz tarde o temprano. Y así podamos avanzar a la santidad, así podamos avanzar hacia el propósito de Dios, teniendo que marginar a los que no quieren avanzar en el propósito común al que hemos sido llamados. Te preguntas, hermano, ¿te has preguntado alguna vez qué sucede
con aquellos hermanos que permanecen obstinados en su pecado? ¿Qué sucede con aquellos hermanos que niegan las escrituras y no aceptan lo que uno le dice, aunque se lo demuestre con la Biblia? Que se mantienen rebeldes y que cuando son confrontados o llamados a cuentas, en vez de aceptar la corrección, se van de la iglesia. E incluso muchos de ellos se vuelven al mundo. Cuando tú escuchas, ya están en el mundo. ¿Te has preguntado por qué pasa eso? Dos cosas. Número uno, es necesario que sean humillados, porque solo a través de la humillación va a venir la humildad para servir al Señor. Si alguien no acepta la disciplina, alguien es necio, alguien es obstinado, alguien quiere hacer más daño y se va de la iglesia, si es hijo de Dios, hermano, Dios lo va a traer humillado. Cualquiera pensaría que Job no era hijo, pero al final Dios lo humilló en el torbellino y lo trajo de regreso. Cualquiera pensaría que Sansón, mira hermano, Sansón fue cínico, fue obstinado, fue rebelde. Todo lo que Dios le dijo que no hiciera, todo lo hizo. No bebas sidra y no bebió vino. No toques muerto y no tocó al león muerto. No andes con mujeres que no sean de tu pueblo, y tuvo 3, no una, 3 que no eran de su pueblo. Todo lo que se le dijo que no hiciera, lo único que no hizo fue cortarse el cabello. Ya estaba, su religión era su cabello. Pero soy nazareo, y movía la melena. Pero hermano, ya había adulterado, ya había comido vino, ya había tocado muerto, ya había no sé cuántas cosas que no tenía que hacer. Dijo Dios, bueno, si lo único que te falta es que te quite tu ídolo, te quito tu ídolo. Y le cortó el pelo, hermano. Y terminó ciego, le quitaron los ojos, tú sabes, terminó como un pordiosero. Pero era hijo, y como era hijo tenía que ser humillado. Fue hasta cortado del pueblo, hermano, cortado del pueblo, exhibido públicamente como un animal de carga, una bestia que giraba alrededor de un molino como un buey. Pero como era hijo, Dios tuvo compasión de él, y en medio de toda su condición él clamó y dijo: Señor, Señor, por amor a tu pueblo, devuélveme la fuerza de tu espíritu. Y una vez más, tú sabes la historia. Dios lo devuelve al camino, y un solo toque del espíritu le bastó para hacer todo lo que no había hecho. Y en fidelidad volvió a ser restaurado en su ministerio original con una fuerza portentosa. Y en esa restauración de su fuerza original volvió a servir al Señor y acabó con todos los filisteos. Pero hay quienes no regresan. Hay quienes no regresan. Hermano, Saúl, hermano, dice que el Señor le quitó el espíritu. Se volvió loco, un espíritu diabólico lo atormentaba y terminó muriéndose de mente y suicidándose. Hermano, yo no sé, hermano, los planes de Dios para cada uno, Dios los conoce. Dios sabe quién es hijo y quién no es hijo. Pero hermano, estas cosas sirven para que se definan los que sí son de los que no son. Así que hermano, los que se van y regresan, hay que restaurarlos para que no sean consumidos por mucha tristeza. Regresan humildes, regresan humillados, regresan arrepentidos. Y no necesariamente, hermano, la iglesia local a la que estaban. Yo creo, hermano, que si un hermano se va a su iglesia local y regresa, hay que recibirlo con amor, humildad y restaurarlo. Pero ¿qué pasa si alguien es humillado por Dios y es llevado a otra iglesia local, pero está arrepentido de lo que dijo, lo que hizo, lo que pasó? Pues habrá que restaurarlo quizá en esa iglesia. Aquí quizá alguien viene humillado de parte de Dios por algo que pasó en su pasado en otra iglesia. Pues aquí podemos restaurarlo si viene con un corazón arrepentido. Pero ¿qué pasa con aquellos que se van de la iglesia, se apartan del Señor, no quisieron disciplina, no quisieron orden, no quisieron obedecer a autoridades, no quisieron sujetarse a la palabra de Dios? Pueden terminar
fuera de la iglesia y morir fuera de Cristo, porque nunca fueron salvos, porque nunca fueron redimidos, vivieron un engaño constante, solo vivieron una religión, solo vivieron una imaginación de vida devocional, pero nunca tuvieron un encuentro sincero con Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, 19, es un versículo muy duro, pero nos lo dice. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que, hermano, como dirían los Boy Scouts, no todos los que estamos somos los que somos, ni tampoco estamos todos los que somos. ¿Quién lo sabe? El Espíritu Santo. Y Él da testimonio al corazón de cada uno de quién es hijo. El Hijo de Dios acepta disciplina. Aunque a veces se ponga medio flamenco, acepta disciplina porque es hijo. Entonces, hermano, así que usted no esté diciendo, ay, los que se van de la iglesia. Si se van porque fueron disciplinados, porque la palabra los confrontó, porque se buscó un orden, si son hijos van a regresar a esta u otra iglesia, pero van a regresar. Pero si no son hijos, van a buscar un lugar donde les solapen sus pecados, o definitivamente se van a ir al mundo a terminar de deleitarse en ellos. Aún Jesús pidió eso. Mira lo que dice, termino con este versículo para tu meditación. Juan 6 dice, versículo 60, al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Jesús estaba predicando, estaba enseñando, y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Muchos se fueron. Más adelante dice, versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Muchos discípulos dijeron, no queremos esa palabra dura, no queremos esa palabra que nos llama al orden, no queremos esa palabra que nos llama a la disciplina, queremos una palabra que nada más nos sobe el lomo. Y se fueron. Pero cuando le preguntaban a Pedro, Pedro le dijo, esa palabra es dura, esa palabra es difícil, esa palabra confronta, esa palabra nos llama al orden. ¿Pero a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que, hermano, gózate cuando la disciplina viene a través de la palabra del Señor o a través de tus ministros, que lo único que buscan es que tú seas mejor hijo de Dios. Que Dios te bendiga.